Estamos en comunicación con Buenos Aires, con la periodista y escritora del diario Clarín, Sibila Camps. ¿Qué tal, Sibila? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Germán. Sibila, usted escribió en alguna oportunidad que los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo de Tucumán no eran más de 50. Lo que nosotros estamos haciendo es una serie de investigaciones periodísticas referidas a los hechos que ocurrieron entre el 73 con el gobierno constitucional hasta el operativo Independencia. Eso va mostrando los hechos que han sucedido en Tucumán concretamente. Pero usted plantea eso, que es muy chica la cantidad de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Es así? Exactamente, sí. Concretamente, lo que yo estuve investigando, lo he charlado con diversas fuentes, incluso con Mario Santucho, el sociólogo, que es el hijo de Roberto Santucho, y lo que me han dicho todos es que en general, digamos, la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, que se estableció, digamos, en la zona del oeste-sudoeste, no eran más de 50 personas en general, que alguna vez para algún operativo que tenían previsto han venido algunas otras personas de algunos otros guerrilleros, es decir, combatientes armados estoy hablando, ¿no? De alguna otra provincia, pero que en forma estable eran nada más que 50 más o menos aproximadamente. Y después, en cuanto a montoneros, tenían una cantidad muy baja también de militantes armados. Es decir, podía haber algunas otras personas que estuvieran haciendo algún tipo de apoyo, pero que no estaban, o estaban en la organización, pero no en cuanto a una organización armada. Los atentados fueron también, o sea, no fueron solamente del ERP. Montoneros no hizo prácticamente atentados, hizo muy pocos en zonas urbanas, y también hubo muchos atentados y homicidios por parte de la AAA. O sea, uno de los integrantes de la AAA en Tucumán fue Roberto Heriberto Albornoz, el tristemente célebre Tuerto Albornoz, que después terminó siendo el principal, digamos, el principal torturador y asesino de manos, digamos, porque él participaba activamente en las patotas durante el operativo Independencia y posteriormente, digamos, durante todo el periodo del terrorismo de Estado en Tucumán, que como bien sabemos empezó el 9 de febrero del 75. Es decir, que esos atentados que hubo fueron también por parte de la AAA. Sí, no fueron solamente guerrilla, digamos. Incluso después el último atentado que hubo fue el del capitán Viola, que en realidad no era capitán, el capitán fue ascendido post-mortem, y a partir de lo que ocurrió, sobre todo por la muerte de la hija, fue que en ese momento el ERP decidió no seguir haciendo más atentados, porque consideraban que eso ya era, bueno, habían cruzado un límite. Es el límite haber matado a la hija de Viola. Exactamente, a Viola le atribuían el haber sido el autor de los homicidios de varios combatientes en una zona de Tucumán, de Catamarca, ahora no puedo acordarme el nombre. Fue, digamos, hubo un pequeño combate en el cual algunos combatientes, digamos, irregulares, para decirlo de alguna manera, fueron muertos, otros escaparon, fueron encontrados, se rindieron, y a pesar de haberse rendido fueron fusilados en el lugar. Entonces, en represalia fue que se arma el atentado contra Viola, y después, bueno, al morir también la hija, es decir, ellos pensaban únicamente tomar la represalia contra Viola, y al morir también la hija es que ellos deciden replegarse porque consideran que eso ya no era, digamos, hasta ahí habían llegado. Después me pasó algo muy loco, cuando estaba haciendo la investigación para el Sheriff, para el libro, digamos, Vida y Leyenda de Malevo Ferreira, estuve investigando también, hablando con algún sobreviviente de alguna de las organizaciones que hubo, digamos, uno de ellos que fue los Uturuncos en el 59, que los
desarmaron En Tacorralo. inmediatamente porque no tenían ningún tipo de formación. Uno de ellos participó también en Tacorralo en el año 67, que también los agarraron enseguida, el ejército los descubrió inmediatamente y los metió presos en ese momento. Bueno, hablé con un sobreviviente, era un hombre que ya tenía 70 y pico de años. Yo hablé con él en el año 95 y me contó que él estaba absolutamente retirado de la política y de todo tipo de militancia, después de haber pasado un tiempo preso, y que lo fueron a buscar a la casa más o menos para diciembre del 76, diciembre del 75, que fue cuando ya, digamos, el brote guerrillero estaba absolutamente diezmado. Es decir, ya habían matado, digamos, habían eliminado a la mayor parte de los integrantes de la Compañía de Monte, y los pocos que quedaban habían recibido la orden de desarmarse, desarticularse, y en ese momento, digamos, este hombre lo van a agarrar, lo llevan, digamos, lo secuestran en su casa de noche en Tucumán, en la capital, lo llevan a un lugar que él supone que puede haber sido la escuelita, lo llevan con lo puesto, digamos, era un lugar que él decía que era bastante frío, que hacía bastante frío, con nada más que la ropa interior prácticamente y una camiseta, y lo reconoce un civil que estaba ahí colaborando con los militares y que había sido compañero de él en el grupo de los Uturuncos y que se había dado vuelta y en este momento estaba ayudando a los militares, digamos, batiéndoles nombres. Lo reconoce y entonces le dice, no, él no tiene nada que ver, no es guerrillero, y al tipo lo sueltan. Bueno, y este hombre le contó, digamos, a mi entrevistado, que tenían previsto justamente formar parte de un atentado que hizo el ejército al cumplirse un año del homicidio de Viola, que fue lo que ocurrió realmente. Metieron adentro a 5 o 6 personas secuestradas, que no sabemos quiénes eran realmente, sabemos nada más que uno se salvó porque es el que habló conmigo, y los metieron adentro de un auto y metieron un explosivo y lo volaron frente a la casa donde habían asesinado a Viola. Ese atentado lo hizo el ejército en venganza por lo de Viola un año después. Sibila, sí, entonces ¿sabés quién fue este hombre? ¿Te agrego algo? Sí, Este sí. hombre que se llamaba Díaz, no me puedo acordar el nombre ahora, digamos, el que le cuenta esto y que lo salva a mi entrevistado. Este hombre fue el que después, teniendo información, pasa los datos que permiten ubicar el pozo de Vargas. Ah, sí, estamos hablando del famoso Ciego Díaz. Sí, que bueno, incluso era un más. batidor de ambos lados, digamos, fue un auténtico batidor, Uh-huh. digamos. Ese tipo que después queda como un héroe, fue un tipo que colaboró muy activamente, un civil que colaboró muy activamente con el ejército y con la policía. Okay. Sibila, yo le quiero preguntar acerca del proceso de investigación que realizó usted para llegar al libro. ¿Tuvo muchos obstáculos para recopilar los testimonios? No, en realidad no los tuve, digamos. El único obstáculo ha sido conseguir, digamos, poder determinar el número exacto de personas desaparecidas, de personas sobrevivientes y de personas asesinadas, digamos, asesinadas con cadáver a la vista, digamos. Y digo a la vista y lo digo poniéndole las comillas, porque además fue una de los recursos que utilizó el ejército utilizaron el ejército y la policía durante el terrorismo de Estado en Tucumán para tener amedrentada y controlada la población, es decir, dejarlos ahí a la vista para que los viera todo el mundo. No hay una cifra exacta, había logrado sacar una cifra aproximada cuando estaba por publicar el libro El Sheriff, que estoy hablándote del año 2008, pero después se fueron sumando a partir de la realización de los juicios,
de 2008, y a partir de la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad, entonces se fueron agregando más testimonios, pero lo que pasó en Tucumán ha sido totalmente diferente de lo que pasó en el resto del país. La mayor parte, o sea, buena parte de las víctimas son de zonas rurales, Sí. es decir, personas que no tenían la menor idea de qué había pasado, ni por qué, ni a quién podían reclamarle, y sabían que la policía no, porque la policía era la que iba a secuestrar a la gente, entonces no tenían conocimiento ni contacto con lo que ahora llamamos organizaciones de derechos humanos, que fue algo muy, muy incipiente en Tucumán en aquellos años. Entonces, en medio de ese enorme miedo, tampoco estuvieron, digamos, tampoco se atrevieron después posteriormente a ir a denunciar o a contar qué había pasado. Es decir, en los últimos, digamos, 15 años más o menos ha habido más personas que han ido dando su aporte, dando su información, pero realmente no se sabe. O sea, yo me he encontrado en investigación con personas que me dijeron que, por ejemplo, Josefina Racedo me contaba que estando, digamos, en zonas de Tají del Valle o de Amaicha, en alguna fiesta popular, por ejemplo, por ahí se le acercaba a alguna persona mayor contándole que tenía un familiar que había desaparecido y que suponían que había sido eso, pero que tampoco ya había pasado tanto tiempo que ni siquiera le encontraban sentido de denunciar. Es decir, es otra manera de conseguir todo. Bien, le pregunto algo más para finalizar. Entonces, ¿usted cree que me dice que eran 50 los integrantes del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, y que eso es lo que genera el operativo Independencia y más adelante el golpe de Estado del 76? ¿Cómo analiza? Digamos, no, hay que aclarar. Bien. El operativo de Independencia no genera el golpe de Estado. Digamos, es un ensayo para lo que fue después el terrorismo de Estado a partir del golpe. Es decir, todo eso sin solución de continuidad. Lo que empezó en el operativo Independencia en Tucumán continuó. O sea, no hay un antes y un después, no hay una fecha. El 24 de marzo no hubo nada diferente de lo que venía ocurriendo durante todo el 75 y principio del 76 en Tucumán. Eso por un lado. Por otro lado, es importante leer, digamos, que está circulando, incluso está en internet, el diario inédito del general Adel Vilas, que fue el primer jefe del operativo Independencia. Él aclara, lo dice varias veces: me extralimité una y otra vez. Él consideraba que la batalla era cultural, es decir, me asusta enormemente la similitud con las palabras del actual presidente, que también habla de zurdos de mierda y pone en el mismo paquete a artistas, a distintas personas que simplemente no piensan como él. Entonces, en ese momento, digamos, él decía, digamos, lo que decía Vilas, era que, por ejemplo, había que terminar en la universidad, con la universidad, porque la universidad era el gran nido de comunistas. Es cosa absurda, porque realmente no tenía ni siquiera Montoneros, o el núcleo pequeño montonero tenía nada que ver con el comunismo. Entonces, eso él dice que como no podía reemplazar a todos los profesores, entonces directamente lo que hizo fue atacar la universidad. Es decir, la universidad tiene casi 200 personas desaparecidas, entre estudiantes, personal docente y personal no docente, personal docente titular y auxiliar. Es decir, y aparte, bueno, la escuela de gimnasia fue uno de los más o menos cerca de 50 centros clandestinos que tuvo la provincia. Entonces no es casual todo eso. El total, digamos, del total de personas desaparecidas, lo que yo pude, digamos, investigar y determinar con esa cifra, digamos, que son alrededor de 770 aproximadamente, digamos, no es una cifra que se sepa exacta, más o menos no llega al 13% los que tenían una militancia armada. El resto, la inmensa mayoría, eran gremialistas, sobre todo del azúcar, o docentes, o personal, como les decía, de la universidad, estudiantes,
Estudiantes secundarios, también, digamos, hay 5 estudiantes secundarios que formaban parte integraban la comisión estudiantil del colegio, digamos, secundario de Concepción, y que están desaparecidos, y eran adolescentes. Sí, son 5 estudiantes. Son 5 estudiantes, entonces, sí. Claro, después eran también, por ejemplo, operadores sociales que trabajaban en villas o barrios carenciados, eran docentes, eran, digamos, no eran guerrilleros, Eso fue un discurso que se armó para justificar la enorme represión que hubo, y que lamentablemente los medios se han hecho eco de eso en su momento, sobre todo el diario La Gaceta, y que se sigue replicando y que no es así. O sea, por suerte en los últimos años ha habido más libros de esos vinculados con todo esto. Hay un libro muy bueno sobre el operativo Independencia que fue coordinado, que lo editó la editorial de la universidad hace un par de años, coordinado por Santiago Garaño y Ana Concha, que tiene artículos de muchas personas sobre distintos aspectos del operativo Independencia. Y es muy, muy comprensible. El libro se consigue, obviamente, y que explica realmente qué fue lo que pasó. Gracias, Sibylla Camps. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.